Olá, companheiros, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live, hoje, dia 25 de abril, né? Ou melhor, 24 de abril, desculpa. Nós estamos dando início aqui com a presença do nosso companheiro Aldo Casas, intelectual, marxista da Argentina, e também com a presença aqui do Luiz Souto, companheiro do Rio de Janeiro, que vai ser o nosso mediador aqui na live. Meu nome é Alexandre, eu sou professor da rede estadual, sou ativista da categoria de professores, participo há vários anos das lutas na APUESP, Sindicato dos Professores, também participo de movimentos socialistas. E, bom, dando início aqui, né, a uma breve apresentação para aqueles companheiros que estiverem assistindo, né, hoje, seja de tarde, de noite ou de manhã, nós gostaríamos, então, de apresentar, né, o companheiro Aldo Casas, que é já uma figura bastante conhecida no movimento marxista, no movimento socialista internacional. Um companheiro que já tem mais de 50, 60 anos de atuação, já passou por experiências internacionais em países como Argentina, Portugal, França, esteve no Brasil, esteve em outros países da América Latina, teve uma militância na Liga Internacional dos Trabalhadores, junto ao Noel Moreno, teve uma participação na direção do MAS, né, o Movimento ao Socialismo na Argentina, e que, posteriormente, foi impulsionador da revista de crítica marxista Herramienta, por mais de 20 anos, uma revista que cumpriu um papel fundamental na busca por uma reelaboração do marxismo e do entendimento da realidade que já naquele período vinha se demonstrando profundamente desafiadora, né? Naqueles anos 90, nós vivíamos ali já um processo de mundialização do capital muito forte. Além disso, a queda dos países do leste europeu, uma reestruturação profunda na classe trabalhadora, e que o companheiro teve a iniciativa de, junto a essa revista, né, onde foi o seu principal organizador, buscar o desenvolvimento dessa reelaboração, congregando aí diversos ativistas e também intelectuais, como, por exemplo, o próprio Mesaros, o Ricardo Antunes, Renan Vega Cantor e muitos outros. Posteriormente, já no último período, o companheiro teve aí uma produção, né, teórica e que ficou registrada em algumas publicações importantes. Então, nós tivemos aí, inclusive traduzido aqui no Brasil, o livro Desafios da Transição, né, Socialismo a partir de baixo e Poder Popular, cujos exemplares, inclusive, nós temos disponíveis para a venda a um preço de custo, né, R$15 para aquisição, mais as despesas do correio. Também o companheiro produziu outros livros, como, por exemplo, Marx, Nuestro Companheiro, onde procura fazer uma análise da trajetória de Marx a partir dos desafios contemporâneos, entendendo Marx não como um ser dogmático, né, ou como alguém a ser simplesmente incorporado, mas alguém a ser compreendido e ser também problematizado a partir dos desafios da nossa época. Também o companheiro desenvolveu e desenvolve, né, a produção aí de uma obra a respeito da Revolução Russa e de seus desdobramentos, né, onde o primeiro tomo foi o livro Rússia, 1917, Vertentes e Afluentes. O segundo livro foi Rússia, o País dos Soviets, pegando já o período revolucionário e de enfrentamento à guerra civil, onde já se dava um processo inicial ainda, porém já visível, de burocratização
onde já em processos iniciais do stalinismo já se desenhavam, e, por final, a obra Por que Fracassou o Modelo Stalinista, que analisa a consolidação do Estado burocrático, seu desenvolvimento e sua crise. Então, e as lições também, né, que podem ser tiradas desse processo. Então, assim, é uma obra muito extensa. Nós estamos aqui para discutir hoje, basicamente, o terceiro tomo, que é Por que Fracassou o Modelo Stalinista, que é, vamos dizer assim, aonde as coisas se desaguam, né? Toda aquela experiência, todo aquele processo, certamente deixou inúmeros companheiros em crise ao início dos anos 90, quando, em 89, já com a queda do Muro de Berlim, e já no início dos anos 90, com a queda do Estado soviético. Então, isso trouxe, né, naquele momento, um cataclisma que até hoje não foi completamente compreendido pela esquerda. Portanto, a obra do companheiro tem imenso valor, até porque é uma obra que pretende instaurar alguns debates, vamos dizer assim, a contrapelo, como se diria, debates que vão meio que na contracorrente das interpretações usuais. Então, nós vamos aqui parar essa apresentação, o companheiro tem toda uma larga trajetória. Nós também temos aí, da publicação, no último período, né, desse livro Conversações com Aldo Casas, e é um livro de memórias, é um livro de lições da sua militância, que nós também estamos divulgando. O companheiro poderá ter oportunidade de falar sobre ele ao final das suas apresentações, das suas contribuições. E, enfim, gostaria então de passar a palavra, né? Só antes, apresentando o nosso coletivo. Nós somos o coletivo Para um Novo Começo, Centro Político Marxista, que pretendemos, né, diante de todas essas mudanças que vêm ocorrendo, principalmente a partir da pandemia, com mudanças estruturais na geopolítica mundial, na classe trabalhadora, mudanças também no processo da nossa subjetividade da classe trabalhadora, nós entendemos que é muito importante, e por isso nós nos constituímos, né, como centro político marxista, instaurar essa busca de compreensão por essa realidade, né? Por mais que nós todos estejamos envolvidos nas lutas, nos movimentos, mas nós entendemos que só isso não alcança, não é suficiente. A realidade, ela mostra a necessidade de uma compreensão muito mais profunda dos processos que vêm ocorrendo e dos desafios que estão colocados para uma revolução, para um processo revolucionário no século XXI. Então, nós já realizamos também várias atividades que nós não vamos aqui ficar citando. Nós temos um canal no YouTube que nós chamamos todo mundo a entrar lá, verificar nossos seminários, lives, inclusive com o Aldo Casas, mas também com a Silvia Adoui, com o Ricardo Antunes, com a Maria Yolanda Pinassi, que também são colaboradores e parceiros aí do Aldo Casas. E, enfim, nós chamamos todo mundo também a curtir a nossa página, a participar das atividades que a gente vem a realizar, dos debates, e também participar aqui dessa live, né, com comentários, com discussões. O nosso objetivo é que seja uma live participativa. Então, eu vou passar aqui para o Luiz Souto, que vai ser o nosso mediador, junto ao Aldo Casas. Vou ficar um pouco aqui na parte técnica, e qualquer coisa também posso voltar, se for necessário, mas eu creio que os dois companheiros vão dar conta, então eu passo aqui a palavra para o Luiz Souto. Vai lá, Luiz. Valeu, Alexandre. Obrigado, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite, Aldo. Alexandre me apresentou, eu sou Luiz Souto, também sou membro do Centro Político Marxista para o Novo Começo, sou médico aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalho no movimento médico, e hoje vou mediar essa live com o Aldo. Então, como será a dinâmica que a gente combinou? O Aldo vai fazer uma apresentação de uns 15, 20 minutos dos temas principais do livro, e aí depois nós abrimos para o debate. Então, o que eu peço? Pessoal, coloque as suas perguntas, as questões, lá nos comentários do chat aqui da transmissão, tá? Que eu vou acompanhar, Alexandre, e a gente vai passar para o Aldo final. Então, uma fala inicial, dando a apresentação geral do livro, depois a gente abre para o debate com quem está nos assistindo, tá bom?
Aldo, de novo, boa noite e a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Me pido disculpas, eu vou falar não em portunhol, em espanhol, mas vou falar devagar. Cualquier cosa, Luis, me para y me repregunta si algo no se entiende. Bueno, en este libro, el libro este tiene 8 capítulos. Yo voy a comenzar simplemente por enumerar un poquito de qué se trata y en alguno me detengo un poquitito más para señalar qué cosa me parece importante, ¿no? El primer capítulo explica un poco, se llama El Estado Comuna que no fue. Es decir, el proyecto inicial de la revolución en 1917, así estaba escrito en las tesis de Abril y en un libro escrito por Lenin y que no llegó a terminar para hacer la revolución, que se llamó El Estado y la Revolución. Ahí se decía, nuestro objetivo es destruir el Estado burgués y construir un Estado tipo comuna, prácticamente sin burocracia, un Estado que quiera desaparecer lo más rápido posible. Bueno, eso no fue posible, no ocurrió así eso. Por razones objetivas, comenzó una guerra civil que los obligó a hacer un ejército de la nada, por ejemplo, y por, creo yo, también errores subjetivos. Para responder a esa situación excepcional, el partido creyó que podía en determinado momento sustituir la acción de las masas o la vitalidad misma de los soviets. Entonces, ese ímpetu inicial de la revolución soviética, que fue la expresión más alta de autoactividad y autoorganización de las masas que jamás se haya conocido, fue una revolución, fue una comuna de París multiplicada por millones y que duró no solo 3 meses, sino duró varios años, aunque fue decayendo y sufriendo crisis sucesivas. Pero sigue siendo la experiencia revolucionaria más colosal que haya conocido hasta el momento la humanidad. Por eso es importante volver para eso, y por eso su fracaso, su derrota, golpeó tanto a la izquierda, y por eso es necesario tratar de interpretarla correctamente. Segundo capítulo del libro se llama La Revolución en Crisis. Agarra el periodo en que después de imponerse, de triunfar en la guerra civil, el poder soviético no logra transformar la victoria militar en un relanzamiento de la ofensiva política. Por el contrario, la revolución comienza a retroceder nuevamente por una mezcla de razones objetivas y subjetivas. Como razones objetivas, es derrotada la revolución alemana y los revolucionarios rusos quedan relativamente aislados. La política del comunismo de guerra que acompañó los esfuerzos militares de la guerra civil habían deteriorado también las relaciones con el campesinado, porque para alimentar el ejército se le quitaba prácticamente manu militares la producción al campo, y esa política se mantuvo más allá de lo que fue estrictamente necesario. Entonces se produjo una crisis muy severa en 1921. No voy a entrar en detalle en eso, es un capítulo importante del libro, pero también quiero señalar que a las razones objetivas se sumaron errores políticos de los bolcheviques. Una dirección revolucionaria con intenciones revolucionarias puede cometer errores muy severos, muy graves. Por ejemplo, para mí fueron errores políticos tremendos y de consecuencias que llegan hasta hoy. La represión a la comuna de Kronstadt, de los marineros de Kronstadt, en una base naval muy importante, y ese mismo año se aplastó el ejército anarquista de Magno en Ucrania. Eso sentó precedentes tremendos de resolver los problemas políticos con métodos represivos al interior del campo revolucionario. Y esos ejemplos nefastos después fueron aprovechados por el estalinismo. En este periodo, la revolución intenta salir de esta crisis con la nueva política económica,
pero que genera un conjunto de nuevas contradicciones. Se produce un ascenso vertiginoso de la burocracia, conducida y estimulada por Stalin, aún en vida de Lenin. Incluso Lenin mismo fue el que promovió el ascenso de Stalin, porque era un organizador capaz, indudablemente. Y bueno, y en este capítulo, La Revolución en Crisis, termina señalando un poco y tratando de entender por qué se produjo de manera casi vertiginosa la derrota de la oposición de izquierda. La oposición de izquierda fue derrotada en 1923, 1924. Fue una primera y grave derrota de la oposición de izquierda, de la que nunca se recuperó, a pesar del prestigio inmenso de Trotsky, que era indiscutiblemente el líder más importante de la revolución después de Lenin, y de una capacidad teórica, política, organizativa descomunal. Y sin embargo fracasó completamente. Eso deja una serie de interrogantes y problemas. Yo trato de contestarlos, pero bueno. El tercer capítulo arranca justamente después de esto, después de la muerte de Lenin, entre 1924 y 1929, 1930, hay un periodo en la historia de la Revolución Rusa que se llama el termidor, ¿no es cierto? Tomando un término de la Revolución Francesa. ¿Qué fue el termidor en Rusia? Dicho de una manera muy sencilla, pero que a mi juicio es muy, muy importante. Un sector de la burocracia, un sector fundamental de la alta burocracia del partido y del Estado, llegó a la conclusión de que era necesario poner fin a la revolución, liquidar cualquier posibilidad de acción autónoma de las masas o de extensión de la revolución por fuera de Rusia que alterara el status quo, ¿no es cierto? Pero sin volver al capitalismo. Eso es el termidor. Terminar con la revolución, incluso con los métodos más violentos, pero no para volver al capitalismo, sino para instaurar lo que ellos llamaron socialismo y que yo llamo modelo estalinista o socialismo realmente inexistente, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante porque la oposición de izquierda en Rusia, que combatió el ascenso del estalinismo y la burocracia, lo combatió con una idea equivocada de que el objetivo de la burocracia y de Stalin era volver al capitalismo, pero de ninguna manera la burocracia no quería que volvieran los dueños de la fábrica o devolver la tierra a los latifundistas. Querían ser ellos los que al frente del Estado, de un Estado que ya no era un Estado obrero porque los obreros habían sido expulsados de todos los puestos efectivos de comando, era un Estado manejado por la burocracia, y ser la burocracia los que, operando como de alguna manera personificaciones del capital estatizado, fueran los que aprovecharan los nuevos mecanismos de explotación que se impusieron, ¿no? Eso es un capítulo que a mi juicio es muy importante. En este periodo se produce la segunda derrota política de la oposición de Trotsky en el partido y después la derrota de todas las oposiciones que surgieron, inclusive una que fue muy, muy importante, que se llamó la oposición unificada, en la que estaban prácticamente todos los dirigentes históricos del Comité Central que había dirigido la revolución en 1917, excepto Stalin, Krúpskaya, la mujer de Lenin, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, Trotsky, y sin embargo fueron también derrotados vertiginosamente. ¿Por qué fue posible eso? Bueno, porque las masas estaban ya desmovilizadas, estaban golpeadas, estaban escépticas, el campesinado era hostil al proceso revolucionario ya, y la burocracia se unifica en torno a la concepción de construir el socialismo en un solo país. Que hemos quedado aislados,
Bueno, pues vamos a construir socialismo en Rusia. Tenemos los recursos y la voluntad de hacerlo. Ese fue el discurso de Stalin, y con ese discurso se convirtió en el líder de la capa más alta de la burocracia del partido y del Estado. A partir de ese momento la burocracia ya no fue solo un fenómeno que aparecía y que no podía controlar, no. La burocracia fue desarrollada conscientemente. Incluso Stalin organizó y formalizó lo que se llamó la nomenclatura, que era una lista de todos los cargos y funciones y las tareas importantes en la política, en la economía, en el Estado, en el ejército, que debían ser llenados siguiendo un determinado orden, ¿no es cierto? Esa era la nomenclatura, la más alta burocracia. Cualquier cargo que había que llenarlo recurriendo a uno de esos nombres, ¿no es cierto? Bien, la consolidación de la nomenclatura, la concepción de la imposición de la pseudo teoría de construir socialismo en un solo país, extraña por completo al marxismo, porque para los marxistas hasta ese momento era indiscutible que el socialismo solo podía construirse efectivamente, podían comenzar a lucharse para tratar de ir a ese socialismo, incluso en países atrasados, pero alcanzar el socialismo es inconcebible sin el desarrollo de la revolución mundial. Bueno, la burocracia rusa con Stalin quebró ese principio del marxismo y dijo, nosotros vamos a construir el socialismo en Rusia. Y eso es lo que trato en el 4º capítulo del libro, que se llama Hacia el socialismo en todo el frente. Fue la consigna que lanza Stalin en 1930, diciendo, bueno, la NEP, la nueva política económica, que hacía concesiones al campesinado y tenía una política en zigzag para desarrollar la industrialización, pero sin mucha convicción y sin mucha claridad, fue reemplazada por un brutal giro de timón, que fue la colectivización forzada del campo, es decir, se le quitó la tierra, todas las tierras del campesinado, y se lo obligó a entrar en coljoses o sovjoses, es decir, se colectivizó la tierra por la fuerza, que era algo que Stalin había, la última reflexión política de Stalin en 1923, meses antes de morirse, había sido: es imposible imponerle al campesinado el socialismo si no es bajo la forma que el socialismo, que los campesinos quieran y puedan hacerlo. Y seguramente será bajo formas cooperativas. Bueno, Stalin hizo todo lo contrario. Le ocupó todas las tierras, fue una virtual guerra civil, murieron millones en esa confrontación, provocó una hambruna terrible porque fue desde el punto de vista económico un desastre. Y el terror con el que se aplastó al campesinado, no solo al campesinado rico, sino al conjunto del campesinado, sirvió también para terminar de disciplinar a la clase obrera e imponerle los planes quinquenales que desarrollaron efectivamente la industria, un proceso acelerado de industrialización, sobre la base de un proceso de superexplotación brutal, sin precedentes. Entonces, eso que el estalinismo llamó asocialismo en todo el frente, estuvo acompañado por purgas crecientes en el partido y en el Estado, e incluso en determinado momento, después del primer plan quinquenal, cuando de alguna manera se había estabilizado la situación, se hizo un congreso que se llamó el Congreso de los Vencedores, porque habían terminado de derrotar a todas las oposiciones, incluido al último aliado de Stalin, que después había roto con él, que era Bukharin. Entonces, eliminadas todas las explotaciones, se hizo un congreso que se llamó el Congreso de los Vencedores, que supuestamente iba a ser el congreso que iba a dirigir esta marcha supuestamente del socialismo.
basta decir solo una cosa. De ese Congreso de los Vencedores al Congreso siguiente, que pasaron unos años, más del 90% fue fusilado. Para que se tenga una idea de la magnitud que tuvo el terror estalinista, además de la expresión tremenda que fueron los juicios de Moscú, ¿no es cierto?, donde se hacía condenar a los dirigentes de la Revolución de octubre como si hubieran sido desde el comienzo agentes de Alemania, con fascistas hechos y derechos, etcétera. Una experiencia terrible que dejó marcas tremendas en la izquierda revolucionaria. Y los planes quinquenales efectivamente lograron desarrollar la industria aceleradamente. Rusia se convirtió en muy pocos años en un país urbanizado e industrializado, con una industria pesada muy fuerte, pero ese proceso, que algunos lo consideraron como un ejemplo, aunque fuese distorsionado, de la superación de los métodos de la planificación, distorsionados por la burocracia, en realidad no hicieron avanzar la transición al socialismo ni un centímetro, por el contrario, significaron un brutal retroceso, porque la consolidación de esta burocracia, incluso podría decir de esta nueva nomenclatura, porque Stalin liquidó la vieja nomenclatura y promovió directamente una nueva capa de dirigentes que le debían todo a él, así que eran incondicionales de él. Tenía como su otra cara, como dije antes, una tremenda explotación y estratificación social. Es decir, se logró un sistema que efectivamente hacía funcionar la economía, hacía que se produjese lo que se llama reproducción ampliada. Si ese sistema funcionaba, generaba productos, generaba riquezas que permitían la subsistencia de la población y la acumulación de más riqueza, pero que también permitían la reproducción de los trabajadores asalariados como masa explotada, ¿no es cierto?, y de los campesinos. Bien, entonces, este proceso, naturalmente, el desarrollo, la urbanización y el desarrollo colosal que tuvo la industria, implicó también un proceso de estratificación social nuevo. Hubo muchos sectores plebeyos que ascendieron socialmente, como técnicos, etcétera, etcétera, para ocupar los nuevos puestos de administración en el Estado, que creció de una manera impresionante, o en la industria, nuevos cargos de gerentes, administradores, capataces, etcétera, planificadores. Bueno, toda una capa de obreros y campesinos ascendió socialmente, y eso entonces el sistema, el régimen lo presentaba como una muestra del éxito del socialismo. Eso era la contracara de que la inmensa mayoría de los obreros y los campesinos permanecía más explotada y subyugada que nunca. Bueno, hay un capítulo sobre la guerra, interesante, pero acá no me quiero detener en eso, solamente decir el hecho que la Unión Soviética atravesara la guerra y jugara efectivamente un rol muy importante en la derrota del nazismo, es presentado por algunos como una prueba de la superioridad Acho que a transmissão do Aldo deu uma travada aqui. É um pouquinho, provavelmente, a conexão dele, lá da Argentina para cá. De Rusia como un ejemplo del socialismo, ¿no? ¿Hola? Oi, Aldo, deu uma travadinha quando você estava falando sobre que a vitória da União Soviética na guerra foi apresentada como uma consequência da vitória do socialismo. Yo creo que no, es decir, fue una prueba de que efectivamente la industrialización permitió a Rusia
a pesar de que inicialmente comenzó perdiendo la guerra por paliza, en el primer año los ejércitos alemanes llegaron casi hasta Moscú, ocuparon gran parte del territorio, hicieron millones y millones de prisioneros, pero al cabo de un año la burocracia y Stalin mismo reaccionaron, lograron una proeza que fue trasladar prácticamente todas las industrias que estaban en la zona del frente al otro extremo de Rusia y reanudar automáticamente la producción, de tal manera que no se detuvo la producción de armamento, y bueno, y con un sacrificio inmenso de la población, entre otras cosas porque el proyecto del nazismo no era simplemente ocupar Rusia, era eliminar a los eslavos, era ocupar lo que ellos necesitaban, decían, el espacio vital que necesita el pueblo alemán o la raza superior. Entonces, a los eslavos no le quedó otra que resistir. Y bueno, efectivamente, el estalinismo logró, después de las derrotas iniciales, rearmar un equipo militar que condujo con efectividad la guerra, con generales como Zhukov, etcétera, etcétera. Lo que hizo que al terminar la guerra, la Unión Soviética y Stalin saliesen con un prestigio descomunal, convertidos en una de las potencias mundiales, junto con Rusia, con Estados Unidos, con Inglaterra y Francia, y con un prestigio como una gran fuerza antifascista. Prestigio que Stalin utilizó para impedir que se desarrollara la revolución en el resto del mundo. Por ejemplo, ordenándole a los comunistas griegos que habían prácticamente tomado el poder en Grecia, que se desarmaran y le entregaran sus armas a los ingleses, que después los masacraron. O prohibiéndole al Partido Comunista Italiano o al Partido Comunista Francés, que eran partidos de masas que habían dirigido la resistencia, que se opusiesen a los gobiernos burgueses. Incluso entraron a los gobiernos burgueses. En fin, la teoría del socialismo de un solo país, después de la Segunda Guerra, Stalin la modificó ligeramente y la convirtió en, construyamos el socialismo en solo un grupo de países, que son lo que pasó a llamarse el campo socialista. El este de Europa, ocupado por la Unión Soviética, y a la que se le impuso un modelo económico desde arriba, lo que algunos economistas llaman asimilación estructural, y China, en la que una genuina revolución campesina fue más allá del capitalismo, no por indicación de Stalin, que hubiera preferido frenar ese proceso, incluso trató de frenarlo, pero Mao Zedong no le hizo caso, y derrotaron al Kuomintang y surgió la República Popular China. Frente al hecho consumado, Stalin dijo, bueno, surgió el campo socialista, y el campo socialista va a construir efectivamente el socialismo, no solo el socialismo, el comunismo. Ya estamos avanzando hacia el comunismo, en tanto que el campo imperialista, el campo capitalista, está en crisis y va a ir en crisis cada vez mayor. La teoría del socialismo en un solo país se transformó en otro fracaso descomunal y un engaño descomunal, que era la posibilidad de construir el socialismo en el campo socialista de una manera autárquica. Eso, a los pocos años, terminó en el fracaso completo, que fue la descomposición del campo soviético, primero por la pelea entre rusos y China, después por la crisis de los países en Europa del Este y finalmente la descomposición de la Unión Soviética, ¿no? Para terminar, bueno, hay un capítulo en el libro que se llama El socialismo realmente inexistente, en el que trato de refutar las fundamentaciones teóricas en las que se basó la justificación del régimen, mostrando sus contradicciones y subrayando sobre todo que la expropiación de la burguesía y de los terratenientes y la posibilidad de una economía planificada no son sinónimos de socialismo, ni mucho menos, por cuanto se mantuvo
la división social jerárquica del trabajo, como dice Mesaros, los trabajadores asalariados siguieron siendo una masa explotada y la burocracia, la alta burocracia, operó como una especie de, para utilizar un término de Marx, personificación del capital estatal en este caso, ¿no? Marx decía que el capitalismo funciona con leyes que son de alguna manera una lógica impersonal, que es la lógica del capital, pero que para esa lógica funcione es preciso que haya personificaciones del capital, que son los burgueses, que obligan a que los obreros produzcan en tales y cuales condiciones, con estos ritmos, con ese... Bueno, la burocracia rusa, la burocracia stalinista, actuó como personificación del capital estatizado. Por eso esa larga experiencia no significó una transición al socialismo, sino un estancamiento y en todo caso una transición para volver por un camino distinto al capitalismo cuando eso se vino abajo. ¿Y cuándo se vino abajo? Y termino con esto para pasar a las preguntas. El desmoronamiento de la Unión Soviética e incluso la crisis muy severa en China, aunque los chinos después pudieron salir de otra manera, coincidió con el inicio de la crisis estructural del capital, que Mesaros ubica precisamente en esa época. La crisis del modelo stalinista es parte de la crisis que comenzó a afectar al conjunto del sistema mundial del capital en esos años y del que no se recuperó nunca, a pesar de los mecanismos como la globalización, como la intensificación de la explotación en lo que había sido antes estados supuestamente obreros, pero esa crisis se comenzó el capitalismo entró en un periodo que se llama de crecimiento lento. China escapó por un periodo a eso, pero ahora nuevamente tiende a estabilizarse. Entonces estamos en un periodo en el que la humanidad está atravesando una crisis sin precedentes. Ellos mismos le han puesto un nombre que a mí me parece muy interesante, que es policrisis, es decir, la combinación y la potenciación de muchas crisis distintas. La crisis económica, la crisis de las relaciones sociales, la crisis ambiental, que tiene una dimensión pavorosa porque pone en riesgo la supervivencia misma de la humanidad, y una crisis civilizatoria, con conflictos geopolíticos cada vez más agudos que pueden conducir a una guerra mundial. Algunos dicen que ya existe una guerra mundial en curso. Yo creo que no. Lo que existe son conflictos regionales impulsados por las distintas bloques imperialistas, pero el peligro de guerra mundial y de una guerra atómica es hoy más actual de lo que fue en la década del 50 o del 60, por ejemplo, ¿no es cierto? En fin, esa es la situación en la que estamos. Por eso es importante sacar conclusiones para afirmar que la necesidad del socialismo sigue siendo más urgente que nunca, pero que nuestro socialismo no puede concebirse como una idea simple de modernizarnos rápido para tratar de alcanzar a los estados capitalistas, los países capitalistas, produciendo más o menos las mismas cosas y más o menos de la misma manera. Socialismo tiene que ser concebido por nosotros como un proyecto, como una transición hecha por las masas que en cada uno de sus momentos va devolviéndole más y más y más posibilidades a los trabajadores industriales, del campo, de los servicios, para que ellos mismos tomen en sus propias manos la definición de los mecanismos con los cuales sea posible ir más allá del capitalismo, sabiendo que no podemos confiar como hicieron los revolucionarios rusos, incluso con las mejores intenciones, en que primero hay que modernizar, primero hay que desarrollar la industria y después hay que revolucionar las relaciones sociales de producción. La lógica tiene que ser exactamente la opuesta. O la revolución
que expropia a los burgueses y a los terratenientes, usa ese poder que se consiguió para ponerlo en manos efectivamente de los trabajadores y campesinos, para que ellos mismos, como productores autodeterminados, vayan encontrando las vías para avanzar el socialismo, que nadie sabe exactamente cuáles van a ser, ni van a ser iguales en todos los países, pueda avanzar. Entonces, es imprescindible dejar atrás las falsas ideologías de progreso, el creer que el desarrollo económico y el incremento de la productividad y de la riqueza material resuelve todos los problemas. Por el contrario, si no hay una profundización de las revoluciones sociales que elimine las relaciones sociales de explotación, no se puede avanzar en la transición al socialismo. Bueno, mi introducción me quedó larga, pero bueno, espero las preguntas, que haya provocado algumas perguntas por lo menos. Certo, não, foi ótima a apresentação. E eu acho que a gente abre agora aqui para as perguntas, né? Eu estou olhando aqui no chat se alguém colocou, nenhum dos colegas ainda colocou uma. Então eu vou me adiantar aqui e vou colocar uma agora. Você falou da questão da classe da burocracia stalinista, né? O termidor soviético, né? Que termina a revolução, mas não retrocede para o capitalismo, se torna uma nova capa dirigente. E qual é a sua opinião? Assim? Quer dizer, porque muitas vezes a gente vê essa periodização como se tudo começasse porque Lenin morreu. Lenin morreu, a burocracia começa a subir. Parece que é mais ou menos uma visão assim, meio idealizada. Mas a gente sabe que você tem causas sociais mais profundas para uma transformação tão importante. O que a gente pode mapear entre a revolução e a morte de Lenin e a mudança na capa dirigente do partido bolchevique da época? O que a gente pode mapear de transformações sociais que nos apontem a esse caminho que aconteceu, né? Que a gente tinha uma coisa poderosa, né, como você coloca, que era a questão dos soviets, né? Uma coisa inédita. E, no entanto, esse poder dos soviets ele acaba sendo desbaratado nesse período. O que a gente pode considerar que essa burocracia representa? Quais foram as condições pós a Revolução que levaram que ela pudesse? Você já falou da guerra civil e tudo mais, mas acho que vale a pena citar mais, porque seria uma contradição que em outras revoluções acontecem, né? A revolução acontece e as contradições surgem na própria prática da revolução. Perfecto, y además en todas las revoluciones posteriores el fenómeno de la burocracia aparece inmediatamente como un obstáculo formidable al que no se le encuentran respuestas. ¿Por qué es esto? Yo creo, y por qué efectivamente, incluso en el periodo glorioso de la revolución, se cometieron errores o se dieron pasos que prepararon lo peor que vino después. Muy sintéticamente, el primero es que frente a las dificultades y frente al relativo cansancio de un sector de las masas, etcétera, el partido creyó que era posible y que era necesario y que era su obligación sustituir a los trabajadores y a los campesinos. Incluso Trotsky lo dijo con sinceridad: si ellos se cansaron, que nosotros también nos íbamos a cansar. No, nosotros teníamos que mantener todos los objetivos. Eso es el sustitutismo, que se transformó en una fórmula. La dictadura del proletariado es la dictadura del partido contra las clases enemigas, pero también sobre el campesinado y sobre el proletariado para que trabaje. Bueno, ese es un primer gran error, descomunal error, el sustitutismo, que se transformó en teoría. Incluso se difundió la idea esa de que se dejó de lado por completo la idea del Estado común, y se dijo, bueno, no, hay que reforzar el Estado porque es el único aparato, el único mecanismo con el cual podemos organizar las fuerzas sociales para desarrollar la economía, que es la primera prioridad. Y ese es el segundo gran error, o el segundo y el tercero. Primero, el desarrollo del Estado
no es un instrumento neutral. Desarrollo del Estado significa concretamente desarrollo de la burocracia. Desarrollo de la burocracia. Máxime si el Estado no es simplemente un Estado administrativo, sino es un Estado que se hace cargo de organizar la producción. Entonces, los bolcheviques y la idea de que primero hay que desarrollar la economía, la industrialización, etcétera, y después vendrán avanzar más radicalmente en revolucionar las relaciones de producción, es decir, revolucionar la forma en que se trabaja en las fábricas, en las oficinas, en el campo, fue una prioridad equivocada, invertida. Y eso Lenin y Trotsky la mantuvieron hasta el final. Fue un error colosal. Fue una de las grandes cosas que yo creo que futuras revoluciones no tienen que reproducir. El orden de prioridades es al revés y en última instancia el orden de prioridades lo fijan las masas mismas, no la voluntad de los dirigentes. Entonces, ahí hay una contradicción. Ellos creían inicialmente, sobre todo Lenin, que el problema de la burocracia estaba provocado por la influencia del viejo aparato burocrático del zarismo, que por el atraso, por la ignorancia de las masas, el nuevo Estado había tenido que incorporar a esa masa de funcionarios, etcétera, etcétera, que venían con sus viejos hábitos, con sus prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dejó de ver que no, que en realidad se estaba conformando una nueva burocracia, de la cual eran parte, en primer lugar, prácticamente todos los funcionarios del aparato. La mayor parte eran antiguos mencheviques. Los bolcheviques eran un partido muy, muy obrero. Había una capa de intelectuales muy capaz, dirigentes, etcétera, pero cuando tuvieron que hacerse cargo del manejo del Estado, cuando decidieron hacerse cargo ellos del manejo del Estado, y necesitaron técnicos, ingenieros, recurrieron a los mencheviques que no se habían ido con la contrarrevolución, y ellos fueron un componente decisivo de la nueva burocracia. Y después la burocracia del aparato del Estado, que se funcionaron rápidamente. Entonces se daba la paradoja de que cada congreso del partido, ya en vida de Stalin, empezando por el 1919, en vida de Stalin, el partido que había pasado a llamarse Partido Comunista cumplía rigurosamente con algunas reglas. Una de ellas era, se hace un congreso todos los años. Después con Stalin hacía un congreso como se le antojaba a él. Podían pasar 5 o 10 años sin congreso. Bueno, con Lenin no. Todos los años había congreso en la que en verdad se dirigía, se discutía mucho, se formaban tendencias, había peleas, etcétera, etcétera. Bueno, ya en el congreso de 1919, por moción de una de las tendencias que se llamaban centralistas democráticos, se señaló que la revolución estaba en peligro por el crecimiento de la burocracia. Y el Congreso casi por unanimidad votó: el gran peligro de la burocracia, hay que combatir la burocracia. ¿Cómo la combatían? Desarrollando más el Estado, desarrollando más la facultad del partido, creando más organismos, o otros insistían, hay que acelerar mucho más rápidamente la industrialización, por ejemplo, era la política de Trotsky, ¿no? Bueno, esas medidas agravaban la burocracia, la fuerza y la influencia de la burocracia. Entonces, eso dejó una herencia venenosa sobre la cual se asentó después de la muerte de Stalin la conformación de lo que se llamó la troika dirigente, que era la fracción secreta conformada por Stalin, Kamenev y Zinoviev, que marginaron a Trotsky del buró político y después lo dejaron en minoría en el Comité Central y tomaron a su cargo la conducción del Estado, ya con métodos cada vez más burocráticos, de persecución a las oposiciones. Pero bueno, eso explica también por qué fue tan vertiginosa la derrota de la oposición de izquierda, porque ellos
daban la lucha de la burocracia sin tener claridad bien de qué era la burocracia y cómo había que combatirla. Y ese error se reprodujo una y otra vez. No sé si eso contesta un pouco tu pergunta. Sim, contempla sim. Eu faria outra, estou aguardando aqui também, não teve outra pergunta colocada aqui no chat, mas eu vou fazer uma pergunta que alguns colegas tinham colocado antes. Você fala muito no seu livro sobre a questão do campo, né, da Revolução, da questão como eram as formas agrárias que tinham na Rússia e que, de certa forma, os bolcheviques, ao tomarem o poder, eles não compreendiam o funcionamento do campo russo. Eles subestimavam a organização comunal russa, né? Tem alguns autores que colocam, inclusive, que a Revolução Russa foi o cruzamento de 3 revoluções, né? A revolução propriamente socialista, uma revolução agrária e uma revolução de nacionalidades, né? Porque a gente teve as várias nacionalidades tentando se libertar do Império Russo, né? Que era chamado a prisão dos povos. E que essas 3 revoltas se juntam e se confluem no que foi o período de 17. Em relação ao campesinato, que era mais de 80% da população, o que a gente vê na história, como você colocou no seu livro, né? Aos zigue-zagues da política bolchevique, né? Inicialmente, eles não têm um programa agrário próprio, pegam o programa agrário dos socialistas revolucionários de esquerda, que era um grande partido vindo dos populistas, dos Narodnik, o Partido Agrário Russo. Depois você tem, no período da Guerra Civil, o comunismo de guerra, que tem as expropriações, uma volta atrás com a NEP, e depois a coletivização forçada com Stalin, né, com as consequências que tem. Então, eu pergunto assim, talvez esses grandes erros seja também o fato de que a realidade de como funcionava o campo russo não era dominada pelos bolcheviques, ou seja, eles não tinham uma real compreensão das contradições e quando chegaram ao poder tiveram que improvisar. Eu digo porque a gente tem, hoje o mundo é diferente, mas você tem que ter a compreensão de como se organiza a sociedade que você quer transformar. A gente pode dizer dessa forma que esses zigue-zagues foram porque a forma como os bolcheviques começaram a compreender o campo não era baseado no que realmente era o funcionamento dele, né? E que talvez esse termidor soviético foi também tentar terminar a própria revolução agrária. Foi uma pergunta muy acertada y muy, muy importante, que me permite volver sobre, lo tendría que haber dicho tal vez inicialmente. Una cosa que generalmente no se sabe, incluso yo no lo tenía claro hasta que estudié el tema, es que el poder soviético no se consolidó con la victoria de la insurrección de octubre y la formación del primer Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin y Trotsky. El poder soviético se consolidó recién, no en octubre, sino en noviembre-diciembre, cuando los socialistas revolucionarios de izquierda ganaron el Congreso de los Soviets Campesinos, desalojaron a la dirección de los socialdemócratas de derecha, que hasta entonces los dirigían, y establecieron un gobierno de coalición con los bolcheviques. Eso la historia casi no lo recuerda. Hubo 4 o 5 meses que a mi juicio fueron virtuosos de un gobierno de coalición entre bolcheviques y socialistas revolucionarios de izquierda, y en ese gobierno de coalición se dejó a los socialistas revolucionarios de izquierda, especialmente a su dirigente histórica más tradicional, que era una mujer, Marilla Spiridonova, el manejo de la cuestión agraria. ¿Por qué era importante esto? Porque Lenin había acertado, a diferencia de otros marxistas, en reconocer que el campesinado ruso, por su miseria, por sus contradicciones, por su hambre de tierra, era una fuerza potencialmente revolucionaria, a pesar de que tradicionalmente era reaccionario, confiaba en el padrecito zar y estaba influenciado por la iglesia ortodoxa, etc. Pero él decía, cuando estalle en la crisis revolucionaria, la clase obrera va a poder dirigir a las masas campesinas, etc. En eso tenía razón, pero ¿en qué se equivocaba? Él no conocía el campo.
no conocían el campo. Los marxistas rusos no le hicieron caso a una indicación que, sin embargo, Marx había hecho con mucha claridad. El campesinado ruso tiene una particularidad que es completamente distinta al campesinado de Europa Occidental y que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es esa particularidad? Subsiste lo que se llama la comuna rural rusa, el MIR se llamaba, que funciona bajo formas asamblearias, patriarcales, reaccionarias, con infinidad de problemas, pero tiene un cierto funcionamiento asambleario que asegura mecanismos que tienden a evitar que las desigualdades crezcan demasiado. Y además se asienta en una forma de propiedad de la tierra en la que la tierra no es propiedad privada de nadie. Las tierras son propiedad de la comunidad que cada tanto repartía lonjas de tierra para cada familia según la cantidad de brazos que tuvieran para trabajarlas y periódicamente se redistribuían. Eso es lo que se llamó la ochina. Ese mecanismo que consideraba que la tierra no se podía vender, incluso se sancionaba con la más extrema violencia a quienes violaban esa norma de la comuna, de la comuna rural. Campesino que vendía la tierra para juntar plata e irse a la ciudad, si lo pescaban lo mataban, lisa y llanamente. Marx descubrió, y mejor dicho, que habían descubierto los populistas, los narodniki, y Marx les dio la razón. Ese mecanismo de la comuna rural rusa, a pesar de su atraso, es un mecanismo que se opone frontalmente a la penetración del capitalismo en el campo. Y por lo tanto, esa tradición de formas comunalistas y ese rechazo de la penetración del capitalismo convierte al campesinado en un potencial aliado de una transformación anticapitalista en el campo. Los bolcheviques no tomaron en cuenta esas indicaciones de Marx. Una posible disculpa es que parte de los textos de Marx en los que decía eso no se conocieron en la época, entre otras cosas porque el que los tenía era Plejano, que los escondió, ¿no es cierto? Pero Marx lo había descrito en otros textos que sí conocían, en particular en el último texto, en uno de los últimos escritos que escribió Marx, que fue el prólogo a a una nueva edición en ruso del Manifiesto Comunista. Y ahí dice exactamente esto que les estoy diciendo. La ochina y el campesinado ruso, por la existencia de la comuna rural, puede ser la fuerza de regeneración de la sociedad sin pasar por el infierno del capitalismo, a condición de que empalme con la revolución obrera. Bueno, esa parte los bolcheviques la ignoraron. Y entonces, y los bolcheviques casi no tenían trabajo en el campo, Eso se reflejó de una manera evidente cuando se eligieron los soviets de soldados y obreros, el primero en el de Petrogrado, que tenía como 3.000 delegados de los diputados, de los cuales 2.000 eran soldados. Y de esos 2.000 soldados, la abrumadora mayoría eran campesinos. Los bolcheviques tenían entre 5 y 10 diputados, nada más. Y eso se repitió después en el Congreso de los Soviets de diciembre, de los soviets campesinos ya, exclusivamente, cuando triunfan los socialistas revolucionarios de izquierda y derrotan a los socialistas revolucionarios de derecha, los bolcheviques ya tenían más diputados, pero eran mucho menor su influencia que la de los socialistas revolucionarios de izquierda. Entonces, sí, había un profundo desconocimiento de estas características del campesinado ruso. Incluso Lenin no se dio cuenta de que esa revolución agraria que estaba en curso y que estaban haciendo los propios campesinos sin que nadie les hubiera dado la orden de iniciarla, porque la revolución campesina comenzó en mayo-junio del 17, es decir, antes de octubre, y después
se siguió desarrollando casi autónomamente hasta fines de 1918, ¿no? Los campesinos tomaban las tierras, las ocupaban, etc. ¿Qué hacían con esas tierras? Lenin decía, se convierten en pequeños propietarios y por lo tanto en pequeños burgueses y van a ser nuestro principal enemigo. Se equivocó de rabo a rabo. Los campesinos ocupaban la tierra y la ponían bajo el régimen de la comuna rural. Lenin no vio eso, es una ceguera completa, que llevó a un error político descomunal. Cuando rompieron con los socialistas revolucionarios de izquierda, que fue por una suma de razones que sería largo explicar acá, el pacto con Alemania, el giro autoritario del partido bolchevique a partir de mayo, junio, etcétera. Bueno, fue un conjunto de razones que hicieron que las relaciones entre los socialistas revolucionarios de izquierda y los bolcheviques se envenenaran. Los socialistas revolucionarios de izquierda también cometieron errores, se ve, gruesos, pero bueno, una vez que se produjo esa ruptura, los bolcheviques dijeron, bueno, ahora vamos a hacer las cosas como nos parece a nosotros. ¿Y qué fue eso? Mandaron al ejército y a brigadas de obreros a quitarle compulsivamente los granos a los campesinos y formaron un organismo que se llama inventaron un organismo que se llamó Comité de Campesinos Pobres, que supuestamente iban a empezar a colectivizar la tierra. Eso se impulsó inmediatamente después que rompen con los socialistas revolucionarios de izquierda y se hacen cargo los bolcheviques de manejar la cuestión agraria, dan esta línea. Esta línea fue un desastre completo. Los comités de campesinos pobres nunca existieron. En el mejor de los casos estaban inventados por las brigadas que se mandaban desde la ciudad o eran grupos de lumpenes organizados por los que se mandaba desde la ciudad. De esta manera que el campesinado lo rechazó violentamente, y Lenin en enero de 1918, dijo, nos equivocamos completamente, y retiró esa orientación de los campesinos pobres, ¿no? Después vino la guerra civil y ahí las cosas cambiaron completamente porque ya no se trataba de tener política, la gran consigna de los bolcheviques para organizar el ejército rojo y para pedirle sacrificios a los campesinos y para pedirle que mandasen a sus hijos al ejército, cosa que hicieron, lograron, fue los bolcheviques dijeron, nosotros garantizamos que nunca más la tierra va a volver a los latifundistas, a los terratenientes. En cambio, los ejércitos contrarrevolucionarios, lo primero que hacían en cualquier terreno que ocupaban era devolver la tierra a la nobleza. Entonces, con esa política, los bolcheviques más o menos reorganizaron la relación con el campesinado y ganaron la guerra civil. El campesinado dudó mucho, En momentos apoyaba a los ejércitos blancos, en otros momentos apoyaba a los ejércitos, el ejército rojo, en algunos momentos en Ucrania apoyó al ejército negro, que era el ejército de los anarquistas ucranianos, y en otros momentos se formaron lo que se llamaban ejércitos verdes, que en verdad eran más bien bandas guerrilleras de campesinos que trataban de arreglársela como pudieran. Pero bueno, en ese proceso de alguna manera se sentaron las bases de una posible recomposición de la unidad obrera campesina. Cuando la guerra civil se gana, que ocurrió en realidad, aunque siguió habiendo en algunas zonas lejanas combates y confrontaciones, la guerra se gana en 1920. Ese era el momento de terminar con el comunismo de guerra y establecer relaciones fraternales con el campesinado de nuevo y dejar de imponerles las requisas de alimentos, como decía. Lenin se opuso a abandonar la política del comunismo de guerra, diciendo que eso iba a ayudar a que la reacción levantara cabeza. Y solo lo hizo cuando se dio cuenta que la revolución se hundía en 1921, cuando lo llamamos la gran crisis de la revolución, cuando se produce la revuelta de los marineros de Magno y grandes huelgas obreras en Moscú
y en Petrogrado, antes de eso, meses antes, se había desarrollado una fenomenal guerra de guerrillas. En verdad no eran guerrillas, eran verdaderos ejércitos campesinos dirigidos por algunos antiguos oficiales o dirigentes socialistas, revolucionarios de izquierda. La más importante fue la de Tambov, en una inmensa provincia no muy lejana a Moscú, en la que el ejército rojo solamente logró derrotarlo utilizando artillería pesada y tanques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto, las huelgas en Moscú y Petrogrado y la sublevación en Kronstadt, Lenin dijo, bueno, aplastemos a Kronstadt, porque si no lo van a aprovechar los generales blancos. A mi juicio, un error político injustificable. Pero bueno, pero Lenin dijo inmediatamente, pero no nos creamos de que este es el verdadero problema. El verdadero problema es que la revolución está en crisis, porque cometimos muchísimos errores que tenemos que corregir. Y lo primero que tenemos que corregir son las malas relaciones con el campesinado. Y por eso sacó de la galera la nueva política económica, que efectivamente recompuso un poco las relaciones con el campesinado, porque reemplazó la requisa violenta de los excedentes de grano por un impuesto en especias, ¿no es cierto? Y eso permitió que el campo comercializara parte de sus excedentes productivos, pero como no estuvo acompañado por una política de avanzar en la revolución de las relaciones de producción, esa nueva política económica condujo a lo que se llamó una diferenciación muy fuerte en el campesinado. Los campesinos ricos empezaron a enriquecerse mucho a costa del resto de los campesinos pobres. ¿Por qué razón? Porque los campesinos ricos eran los que tenían era una pequeña minoría, no eran más del 5%, pero tenían alguna experiencia de comercio, de la compra, venta, etc. Entonces ellos aprovecharon los resquicios de la NEP y comenzaron a hacer mucho dinero, ¿no? Entonces la NEP logró el milagro de un poco restablecer el funcionamiento de la economía. Se recuperaron, por ejemplo, los índices de producción anteriores a la guerra, comenzó a haber saldos exportables para obtener divisas, pero la otra cara de eso fue que las diferenciaciones sociales aumentaron vertiginosamente. Se desarrolló una capa de nuevo. Los bolcheviques lo llamaban los hombres de la nueva política económica, los hombres de la NEP, y los kulaks, ¿no? Esto fue una de las cosas que comenzó a provocar contradicciones, que cuando se agrava cualitativamente la crisis a fines de 1927, sobre todo en 1929, llevaron a que Stalin dijera: terminemos con la NEP y avancemos en la colectivización forzosa del campo y la industrialización acelerada. Que insisto yo, algunos llaman a eso revolución desde arriba. Yo digo que fue una violenta contrarrevolución desde arriba, ¿no es cierto? Porque no modificó las relaciones sociales en un sentido progresivo, sino que las agravó y las impuso con métodos de terror, que son absolutamente incompatibles con cualquier transición al socialismo, que solo puede ser un camino autoemancipatorio, ¿verdad? Sim. Então, pegando isso que você colocou agora, né, da questão de como, na verdade, esse processo do stalinismo se deu através de uma verdadeira contra-revolução, aí é fazer uma pergunta colocando para a gente pensar nos dias de hoje, né? Você teve o fim da União Soviética, do que seria o bloco daquele socialismo, como coloca no livro, socialismo realmente inexistente, né? O afundamento foi aquele modelo. E hoje a gente vê um fenômeno que eu diria que merece ser olhado com calma, porque é o fenômeno que a gente chama do neo-stalinismo. De alguns anos para cá, você tem vendo uma tentativa de recuperação dessa figura
né? Algumas décadas atrás, você tentar achar alguma coisa boa, justificar alguma coisa em Stalin, era difícil de você achar alguém. Hoje em dia, você vê, o que mais? Você vê formas de recuperação, inclusive fazendo memes, fazendo desenhos e tal, como se estivesse transformando aquela figura numa figura simpática ou revolucionária e tudo mais. Então, a gente vê muito isso hoje, essa recuperação, né? E a tal ponto que, por exemplo, diz que é graças ao camarada Stalin que a gente hoje não fala alemão, porque a União Soviética ganhou a guerra por conta dele. Esquecem toda a tragédia que foi 1941, né? E todos os erros estratégicos absurdos que foram feitos em 41, que levou até a Batalha de Moscou, que foi vencida, mas à custa de 3 milhões de prisioneiros soviéticos, a maioria que morreu no inverno pelas condições dos campos de prisioneiros alemães. Quer dizer, esquecem disso. Esquecem, por exemplo, que a grande parte da oficialidade soviética foi morta nos expurgos de 37 e 38. Com experiência da Guerra Civil, com experiência da Guerra Civil Espanhola. Ainda mais, Luis, esquecen o pacto Stalin-Hitler. Hubo un año, el pacto de Stalin-Molotov, el pacto Hitler-Molotov, o Ribbentrop-Molotov por los ministros de Relaciones Exteriores. Fue un pacto entre Hitler y Stalin. ¿Qué significó? Que durante un año la Unión Soviética le suministró todos la materia prima que requería el desarrollo acelerado del ejército alemán, a cambio de que los alemanes le pasaran parte de tecnología, etcétera, etcétera. Fue un facto monstruoso porque significó una confusión política a escala mundial. Hubo un periodo en que Stalin y Hitler se pusieron de acuerdo para ocupar Polonia. Y Stalin ocupó la mitad de Polonia y la otra mitad la ocupó Hitler. Esto fue monstruoso. Y además, eso generó en Stalin la ilusión de que Hitler no lo iba a atacar. Y entonces, mientras que Hitler armaba hasta los dientes la frontera hacia Oriente, digamos así, Stalin dejó desarmada la frontera occidental de Rusia. Es decir, mantuvo la distribución de los ejércitos anteriores a la ocupación de Polonia, de tal manera que quedaron, cuando Hitler lanza la invasión de la Unión Soviética, se llamó Operación Barbarroja, Stalin recibió informes muy, muy precisos de distintos de los servicios de inteligencia de que se iba a lanzar ese ataque, incluso el día y la hora le avisaron. Y Stalin sistemáticamente dijo, mentira, son contrainformaciones para acelerar un enfrentamiento con Stalin. Y no tomó ninguna medida. De tal manera que cuando entraron los ejércitos alemanes, avanzaron prácticamente sin barrera durante un mes y medio. La respuesta de Stalin, primero entró en crisis, desapareció como una semana, no sabía que estaba. Cuando se recuperó, lo que hizo fue ordenar que se fusilara a todos los generales que él había promovido, porque antes de comenzar la guerra, cuando comenzaron la purga, la primera purga fue liquidar a casi toda la oficialidad del ejército alemán, del ejército ruso, entre otras cosas porque había estado en contacto con Trotsky, que había sido hasta meses antes el comisario del Ejército Rojo, ¿no es cierto? Eu vou só complementar uma informação que foi, sabe-se pelo que foi dos documentos desclassificados, né, colocados a público depois do fim da União Soviética, que você teve durante mais de um ano diversas, centenas de missões de reconhecimento da Luftwaffe entrando dentro do território soviético, fotografando posições, e nada foi feito porque era barrado a nível do comando geral, né, diga-se Stalin, Timoshenko e todos os outros, para evitar que fossem feitas manobras que pudessem soar como provocação aos alemães e gerar uma guerra.
Então, você não podia abater os aviões, já artilharia antiaérea. Então, no primeiro dia, praticamente 80% dos aviões soviéticos foram abatidos em solo, porque os alemães sabiam onde eles estavam. Né? Efectivamente, Então, así fue, sí. Así fue, sí, sí. Ahora, então, bien, ¿por qué el resurgimiento de Stalin? Sí que es un fenómeno notable, ¿no? Con autores, algunos muy capaces, pero que escriben justificaciones incalificables, como los zurdos, por ejemplo, un gramsciano, un especialista en Nietzsche, que se dedicó después, escribió un libro que de hecho una justificación del estalinismo descomunal, un grueso libro, que sobre todo en Brasil tuvo mucho éxito. Acá circuló también, pero vi que en Brasil había tenido, aunque hubo algunos autores que le contestaron bien. Bueno, yo creo que eso se debe a varias cosas. Primero al hecho evidente evidente ahora, digamos, con unos años de retraso, de que la consecuencia inmediata de la desaparición de la Unión Soviética, la absorción o la integración al capitalismo y la penetración del capitalismo en la antigua Unión Soviética y en la Europa del Este, la consecuencia inmediata que tuvo fue la vuelta a un capitalismo salvaje, más propio del siglo XIX que de fines del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, en relación a eso, hay toda una ideología que intenta decir, bueno, aunque había problemas, las masas de Rusia o las masas soviéticas vivían mucho mejor con Stalin que después de Stalin. ¿eh? Y por eso les gustaría volver a eso, lo cual es una falacia completa, por otra parte, ¿no? Es cierto que las oligarquías, que en gran parte provenían de la burocracia del partido, que se hicieron cargo de las riquezas en la Unión Soviética, provocaron un verdadero desastre, ¿no es cierto? La herencia del Yeltsin en particular, a Gorbachev ya lo habían echado, fue el desmantelamiento de Rusia, la fragmentación, la repartija de los recursos naturales, sobre todo el petróleo, entre distintas mafias, etcétera, y pingüe negocio para el capitalismo occidental. Putin, antiguo agente de la KGB, reacciona contra eso y vuelve siendo muy crítico del bolchevismo y de Lenin en particular, no era nada crítico de Stalin. Y entonces Putin toma el modelo de Estado fuerte. Y entonces dice, bueno, el error, la tragedia fue Stalin, que se le ocurrieron cosas raras como la autodeterminación nacional de los pueblos, por ejemplo, le echa la culpa a Stalin de que a causa de eso los ucranianos quieren la independencia. Bueno, entonces hay todo un reverdecer de la ideología estatista. Eso es una cosa. Tenemos que tener presente que el estatismo propio del modelo estalinista, en los años 50, 60, hasta comienzos de los 70, tuvo un impacto fenomenal en el mundo. Prácticamente todos los movimientos de liberación en el resto del mundo, cuando echaban a las potencias coloniales, ¿qué modelo económico tomaban? El modelo estalinista. E intentaban hacer planes sin expropiar completamente a la burguesía o a los terratenientes, intentaban hacer planes basados en concesiones estatistas tomadas del modelo soviético, incluso muchas veces llamándolas así. Eso ocurrió en el caso de Nasser, bueno, de prácticamente todos los casos. Entonces, el estatismo se impuso casi como sinónimo de socialismo. Y frente a los desastres que generó y que sigue generando la globalización, la desregularización y todo, hay una reacción de una parte que dice, bueno, volvamos al Estado. El Estado es un factor de equilibrio, es un factor de desarrollo, etcétera, etcétera. Hay un reverdecer de la ideología estatista. Parte de eso explica el decir, bueno, si reivindicamos el estatismo, no hay mejor maestro para el estatismo que Stalin,
que Stalin llegó a escribir una cosa monstruosa que incluso bajo el comunismo va a seguir existiendo el Estado. Cuando modificaron la Constitución Soviética en 1916, Stalin dijo, ya hemos llegado a construir, ya hemos llegado a construir el socialismo maduro, empezamos a construir el comunismo. Y le preguntaron, ¿y qué va a pasar con el Estado? Y lo más probable es que siga existiendo. Bueno, entonces, ahora, a estas dos cosas que digo, el reverdecer del estatismo como un mecanismo de equilibrio social y de atenuar las desigualdades, se suma con fuerza creciente en los últimos 10 o 15 años el ejemplo de China. Porque China, después de atravesar una crisis muy, muy, muy grave y después de la verdadera catástrofe en la que terminó la revolución cultural de Mao, buscó reorientarse reintroduciendo mecanismos capitalistas como habían hecho los rusos, pero a diferencia de los rusos y aprendiendo de lo que le había pasado a los rusos, dijeron, pero el Partido Comunista no va a renunciar al poder. Y a eso se aferraron. Permitieron que entraran capitales extranjeros, hicieron acuerdos con los chinos del exterior, que eran los que dirigían la banca en todo el sudeste asiático, con los chinos de la emigración en Estados Unidos, con los chinos de Hong Kong, etcétera, etcétera. Bueno, desarrollaron zonas económicas especiales, etcétera, y se produjo el desarrollo de China, que a partir de ahí, entre otras cosas, aprovechando la voracidad de los capitales occidentales, que cuando vieron la posibilidad de invertir en China y que China después le dejara retirar las ganancias, invirtieron masivamente porque era la mano de obra más barata del mundo. Entonces, en 15, 20, 30 años se produjo un desarrollo absolutamente impensado de la economía china, controlada por el Partido Comunista, en acuerdo con los grandes capitalistas. El Partido Comunista Chino tiene grandes millonarios internos, pero no renuncia al control político y al manejo del Estado. Entonces, a eso los chinos primero no sabían cómo llamarlo, ¿no? Cuando le preguntaron a Deng Xiaoping, pero eso que están haciendo ustedes, ¿es capitalismo o es socialismo? Deng Xiaoping dijo, cuando tenés un gato, no importa si es un gato rojo o es un gato negro, importa que coman los ratones. A nosotros no nos importa qué nombre tiene esto, nos importa que se desarrolle la economía. Después, ya con la actual dirección china, le pusieron un nombre, lo llamaron socialismo con rasgos chinos. Es un capitalismo, en el mejor de los casos, un capitalismo de estados muy sofisticado, ¿no es cierto?, pero que no tiene absolutamente nada que ver con un proyecto de emancipación socialista, aunque haya tenido éxitos económicos descomunales y aunque haya sacado de la pobreza a varios millones de chinos, cosa que también es cierta. Pero el proyecto socialista no puede apuntar solamente, sino volvemos a la idea de revoluciones para alcanzar, revoluciones para modernizar, revoluciones para no ser tan pobres. No, nosotros queremos una revolución para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para cambiar las relaciones de propiedad y para que sea la gente la que tome el manejo de su vida en sus propias manos. Para nosotros eso es socialismo, ¿no es cierto? Algunos mecanismos de la planificación, algunas experiencias, etcétera, etcétera, naturalmente pueden servir, hay que utilizarlas, etcétera, pero no son el modelo como sistema, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que el éxito de China justifica el revertimiento de Stalin. Yo incluso cito en mi libro a algunos autores argentinos que dicen, bueno, China demuestra que la experiencia stalinista no fracasó. Parece que fracasó, pero dejó una lección inmensa, que es que el Partido Comunista no puede renunciar a dirigir la sociedad que quiere transformar y tiene que fortalecer el Estado cada vez más, y que tienen que ser sociedades homogéneas, disciplinadas, sin lo cual el capitalismo nos devorará. Eso está escrito por tipos que se dicen marxistas, yo lo cito en mi libro, ¿no? Entonces, la figura de Stalin reaparece de alguna manera ligada a este tipo de
distorsiones ideológicas, ¿no es cierto? Por eso es muy importante estudiar y desmitificar en qué consiste el supuesto socialismo con rasgos chinos, que no tenemos posibilidad de encararlo ahora. Yo no lo he estudiado en profundidad, pero si me diera el tiempo, es una de las cosas que me gustaría indagar con mucha atención en el próximo periodo. Porque efectivamente hoy, en algunos aspectos, ya es la principal potencia mundial, o está en tránsito de serlo, y bueno, iba a ser uno de los centros de la revolución mundial también, así como Estados Unidos, incluso con todas sus contradicciones. Al respecto, a un artículo muy reciente de Perry Anders, hace una observación interesante. El artículo a mí no me gustó mucho, pero hace una observación muy, muy interesante. Y en el caso de China, refiriéndose a las reformas económicas de China, no lo planificó nadie. No es que el Partido Comunista se le ocurrió vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, etcétera. No, dice, la crisis en que quedó la sociedad china después de la revolución cultural y en el marco de que había comenzado una crisis a escala internacional fue tan profunda que el Partido Comunista, tratando de mantener el poder político, autorizó las más diversas formas de experiencias. Que en una zona especial se hiciera una cosa, en otra ciudad otra, en otra ciudad otra, y después iba a tratar de juntando. Fusilaba a los que se le iba la mano, que eran muy corrompidos, etcétera. Y entonces, dice, el resultado final, que son las reformas que hoy vemos, no fueron planificadas absolutamente por nadie. Y entonces, la conclusión alerta esa sí me parece muy valiosa de Perry Anderson, que ya no sé si se sigue considerando marxista, es, ojo, que las transformaciones sociales no siempre vienen porque haya sujetos que tengan claro qué y cómo hacerlo. Vienen o pueden venir por crisis brutales que obligan a las sociedades a buscar salidas nuevas. Y ahí cada cual se orienta como puede. Tengámoslo presente porque estamos frente a una crisis mundial sin precedentes que nos puede enfrentar en un lugar y en otro y en otro y en otro con situaciones de este tipo. Bueno, ojalá tengamos un mínimo de preparación, un mínimo de ideas para orientarnos en ese panorama tan complejo. Perfeito. Então, Aldo, acho que foi, sim, uma apresentação muito, muito boa. Acho que você colocou pontos muito grandes e acho que fez uma ligação boa entre o que o seu livro trata e o que a gente tem na atualidade, né? E essa questão também desse vício do estatismo dentro da esquerda, né? Essa questão que você colocou da China e tudo mais, a gente aqui no Brasil também tem muito. Então, acho que foi, assim, uma apresentação excelente. E eu digo agora que a gente já está chegando em mais ou menos 1h30 de live. Não sei se tem mais alguma pergunta. O colega aqui, o Eduardo Rosa, colocou uma aqui agora. Não sei se você poderia responder. Ele pergunta assim: Aldo, pode dizer se há alguma semelhança entre o que se chama de stalinismo com as formas de organização dos partidos comunistas e demais partidos socialistas e trabalhistas, como o PT no Brasil? Basicamente, se há semelhança entre o que você coloca o stalinismo e essas formas de organização dos partidos comunistas, acho que sim, mas os partidos, como o Partido dos Trabalhadores no Brasil, partidos socialistas ou trabalhistas. Yo creo que ahí es difícil hacer unas afirmaciones muy generales porque la influencia del estalinismo fue muy distinta en distintos periodos históricos, ¿no es cierto? Lo primero fue imponer un modelo de programa y de partido en todo el mundo a través de la Internacional Comunista, lo llamaron bolchevización, partidos ultradisciplinados, disciplinados que no admitían la más mínima decisión interna, etcétera, etcétera. Ese fue un modelo del Partido Comunista que se mantuvo inalterado casi hasta el fin de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Stalin disuelve la Internacional Comunista inicialmente como gesto de buena voluntad hacia sus aliados capitalistas occidentales. Y dicen, bien, nosotros no queremos más la revolución mundial, nosotros queremos un mundo que progrese en paz. Para eso derrotamos al fascismo. Y prueba de eso es que disolvemos la Internacional Comunista. Después montaron otro aparato mucho más reducido para seguir de alguna manera controlando, que se llamó el Cominform, ¿no? Un comité de partidos comunistas, etc. Pero de hecho el movimiento comunista dejó de estar tan centralizado. A partir de ahí viene la divergencia con los chinos, con los yugoslavos, con los albaneses, en fin. Empieza la crisis del aparato estalinista. Ahora bien, después que se desmorona el estalinismo y que se deshace ese aparato, ¿qué es lo que subsiste del aparato de ideología estalinista? Una son los mecanismos de colaboración con la burguesía. Y en ese sentido, efectivamente, yo tengo la impresión de que toda un ala del PT, por ejemplo, que no se consideraba comunista, incluso con dirigentes que provenían de la iglesia, consideraron un modelo interesante el del Partido Comunista por sus criterios de disciplina, de dirección, adornados naturalmente, porque no podían reproducir las purgas, etcétera, en todos lados, pero de alguna manera son partidos en los que el criterio de que la dirección decide y la base escucha y discute, pero en última instancia obedece, se impusieron. Ahora, la resultante final fue que los partidos comunistas en gran parte del mundo desaparecieron tras la Unión. El caso más espectacular y más dramático es el que era el partido comunista más fuerte del mundo, que era el Partido Comunista Italiano. No quedan ni rastros del Partido Comunista Italiano. Incluso se fueron a un partido socialdemócrata con los restos del viejo Partido Comunista Italiano de Togliatti y compañía, pero era tan derechista que incluso no quisieron llamarse socialdemócratas, era un partido demócrata, se sacaron cualquier connotación de socialismo o de socialdemócrata. Así que en este sentido yo no sé si hoy hay un modelo más o menos claro, ¿no? Certo. E tem uma última colocação aqui, que é a seguinte. Você até na sua fala falou da esposa do Lenin, da Nadezhda Krupskaya, né, que não era só a esposa do Lenin, né, era uma militante, uma pedagoga comunista, falou da líder da socialistas revolucionários, da Maria Spiridonova, e acho que poderia tocar, acho que talvez até para encerrar, fazer uma fala, uma explicação da questão de gênero na Revolução Russa, né? Porque a gente teve, normalmente, na Revolução Russa, a gente teve várias militantes mulheres. A Revolução de Fevereiro, que derruba o czar, começa com a Marcha das Mulheres, no Dia das Mulheres, né? Protestando por pão e comida. E a gente sabe que toda vez que você tem giros autoritários, você também tem um aumento de opressão das mulheres, né? E a gente tem... Isso aconteceu na Revolução Russa, né? A gente tem o livro da Wendy Goldman, né? Mulher e Revolução, que o nosso grupo até aqui já fez um estudo. Eu acho que você pudesse tocar rapidamente sobre isso, sobre essa questão da questão de gênero das mulheres na Revolução Russa e no período stalinista. Bueno, muy importante, sí. Efectivamente, la Revolución Rusa fue detonada en febrero por la decisión de las obreras de Petrogrado, sobre todo las obreras textiles, que aliás eran un sector más recuado da clase trabajadora, ¿no? Eran las obreras, muchas de ellas recién venidas del campo, casi sin experiencia de luchas anteriores, que habían ido a la fábrica porque sus maridos o hijos habían sido enviados a la guerra, no entendían mucho de política, pero lo que sí entendían era que se morían de hambre, en particular en un invierno muy duro. En determinado momento faltó la harina, faltó el pan y faltó el carbón. En un invierno muy, muy, muy duro. Entonces, en febrero, que es pleno invierno allá, acá es verano, pero allá es invierno,
apareció la fecha del 8 de marzo, que allá es el 27 de febrero. Por los calendarios se manejaban 25 de febrero, creo. El calendario era distinto todavía. Entonces ellos eligieron el Día Internacional de la Mujer para organizar protestas y manifestaciones en los barrios proletarios. Y así lo hicieron, largaron un paro en la zona, sobre todo textiles, y una vez que pararon decidieron marchar hacia el centro. Y arrastraron a algunos obreros, sobre todo obreros despedidos de la Putilov, que era una gran fábrica metalúrgica de un barrio de allí. Y hubo los primeros choques con la policía, aunque no muy intenso porque el gobierno prefirió ceder, las dejó avanzar y prometió que iba a haber pan, creyendo que con eso se resolvía el problema. Al día siguiente las mujeres decidieron continuar la huelga y llamaron a que los obreros se sumaran a la huelga. Y así empezó la insurrección. En 5 días tiraron abajo a la dictadura, a la autocracia, una autocracia de 300 años. Entonces el rol de las mujeres fue muy, muy importante. No fue el único momento. En un momento de crisis muy severa, después de triunfada la revolución, de la insurrección de octubre, hubo 3 o 4 semanas en que el gobierno bolchevique tuvo que, entre que duraba y se caía, duraba que se caía por las diferencias internas. Incluso se dividió el Partido Comunista, renunció parte de su comité central, renunciaron varios miembros del Consejo Comisario del Pueblo, y había toda una discusión, había una fuerte presión por la base de algún tipo de gobierno que no fuera solo del partido bolchevique, porque la gente confiaba en el partido bolchevique, pero la tradición de los soviets era pluripartidaria, y además porque habían tenido una experiencia hacía muy poco, que con una movilización unitaria pluripartidaria, los soviets habían parado en seco y habían derrotado el golpe contrarrevolucionario del general Kornilov. Entonces en la mente de los obreros y las obreras de las grandes ciudades quedaba la idea esa: cuando nos unimos somos invencibles. Entonces las peleas fraccionales, etcétera, los confundían, la desmoralizaban. Finalmente eso se empieza a encarrilar, los bolcheviques dicen: no estamos dispuestos a modificar el gobierno, a incorporar otro partido, con una condición, de que se reconozca que el poder es de los soviets y que se reconozcan los decretos de la paz y de la tierra y del control obrero. Si se reconoce eso, estamos dispuestos a gobernar con cualquiera. Las discusiones seguían. Los socialistas revolucionarios de izquierda eran los que estaban más cercanos a un acuerdo, pero no querían gobernar junto con los bolcheviques porque tenían miedo de que los abrazaran y que los sofocaran, digamos. Tengamos en cuenta que el partido recién se formaba, hizo su primer congreso en diciembre, ¿no es cierto? Era una ruptura del viejo partido, muy fuerte, con buenos dirigentes, pero entonces se resistían. Bueno, ahí también, eso no se sabe, fue un congreso de las obreras, de las mujeres de Petersburgo, que creo que representaba como 300.000 trabajadores, sacó una resolución más o menos diciéndole: nos dirigimos a los camaradas bolcheviques y sobre todo a los camaradas socialistas revolucionarios de izquierda, déjense de joder y formen un gobierno conjunto. Y fue un factor casi decisivo para cerrar la crisis, ¿no? Entonces sí, el rol de las mujeres fue muy, muy importante, muy, muy importante. La revolución reflejó eso, dando a las mujeres un rol decisivo en la formulación de los programas de educación, en la renovación radical de las leyes que tenían que ver con la unión civil. Se autorizó, se impuso el matrimonio civil en reemplazo del matrimonio por iglesia, el derecho a la separación, el derecho al divorcio, el derecho al aborto. Hubo una política ambiciosa de desarrollar guarderías, de reivindicar la importancia del rol de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso fue todo un periodo, de todas maneras, con contradicciones tremendas planteadas por la miseria y por la guerra civil después, ¿no? Entonces, algunas de las grandes conquistas
de ese periodo inicial y heroico de la revolución, paradójicamente terminaron en algunos momentos volviéndose contra las propias mujeres. Por ejemplo, la facilidad para divorciarse significó que millones de hombres tenían hijos y después se desentendían del problema. Y las mujeres tenían que... Entonces, fue una verdadera tragedia. Bueno, entonces fue muy, muy complejo eso. Después el proceso de desarrollar guarderías infantiles y todo eso, no había recursos para hacerlo. Entonces la mujer siguió sometida, desgraciadamente, a una doble explotación en la casa y en la fábrica, ¿no es cierto? Eso no se pudo cambiar, porque no había recursos. Con el estalinismo y con el aumento del autoritarismo, ocurrió el proceso inverso, y todos los derechos que habían sido conquistados por las mujeres fueron siendo cercenados. Por ejemplo, se prohibió el aborto. Por ejemplo, se volvió a penar la homosexualidad. Y se impusieron criterios de nuevo patriarcales en el manejo de toda la cosa pública. Entre otras cosas, también como consecuencia indirecta de la guerra civil, ¿no es cierto? Yo cuento en el libro, no sé si en este o en el anterior, que después que se gana la guerra civil, y termino con esta anécdota, después que se gana la guerra civil, y con un ejército rojo inventado desde la nada, como yo dije, lo que había hecho el ejército rojo parecía casi un milagro. Entonces se impuso, en el lenguaje coloquial de los militantes, de la gente, frente a algún problema que había que resolver, hay que resolverlo a la manera militar. La manera militar era verticalmente. Incluso eso llevó a errores severos como intentar militarizar el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, eso contribuyó también a marginar a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces fue como un tobogán el rol de las mujeres en la Revolución Rusa. Incluso una de las máximas figuras de la emancipación femenina, la que más escribió sobre el tema, la que más teorizó, Kollontai, terminó sofocada por la burocracia stalinista y terminó en sus últimos años, después de haber sido una de las primeras y más claras opositoras al centralismo bolchevista, como parte de la oposición obrera, se cayó la boca y dejó de hablar de política y terminó su vida como una funcionaria de segundo nivel que subsistió porque nunca más volvió a hablar de política o criticar a Stalin, ¿no es cierto? Entonces ese fue un poco el vaivén de las revoluciones. Ok, Aldo. Acho que contemplou muito aí a sua resposta, inclusive esse fato que não sabia, né, do Congresso das Mulheres forçando a formação do governo conjunto. Né? Sim. É uma formação histórica importante para ver a gente ver isso. Tá? Então, eu olhei aqui, acho que a gente terminou as perguntas, né? Nós já estamos indo para 1h45 de live. Acho que a gente contemplou muitos pontos, né? Então, queria muito te agradecer a presença. Eu fico muito contente, espero que me hayan compreendido, mais ou menos, a menos. Acho que sim, tá? Você fala muito bem pausado, então a gente consegue pegar bem. Agradecer muito, sabe, a aula, essa troca de experiências e que você trouxe de conhecimentos muito grande, né? Agradecer a todo mundo que está aqui. Eu queria dar alguns avisos antes só de terminar. Primeiro, que está correndo aqui embaixo, que a gente tem alguns exemplares dos livros, né? Por que fracassou o modelo stalinista e o Conversações com Aldo Casas. Esses livros foram lançados recentemente, eles ainda não têm uma tradução em português. Tá? A gente tem alguns exemplares que a gente pode comercializar. E colocar também para os companheiros que estão assistindo, o Aldo tocou muito a questão da China, e nós temos um grupo de estudos, o livro aqui do Aldo, tá? Nós temos esse e o Por que Fracassou a Revolução Russa. Isso. E a gente tem um grupo de estudos que a gente discute diversos temas e nós estamos, no momento, fazendo a discussão sobre a China, sobre a experiência chinesa. Então, quem acompanhar, curtir nossa página, a gente coloca lá, a gente vai ter uma reunião agora de estudos já agora nesse sábado à tarde.
Então, o pessoal acompanha a nossa página, que vão ter essa informação dos grupos de estudo que nós estamos nesse semestre estudando na China. E temos outras programações de discussão, de debate para frente. Mas, então, gostaria muito de agradecer ao Aldo e está aberto para a sua despedida também, Aldo. Sua fala final aí para o pessoal. Les agradezco mucho este diálogo tan interesante. Para mí es un aliciente. Cumplí 81 años hace poco. La situación política en nuestro país es muy difícil, igual que en Brasil. Pero bueno, y los años pesan, la salud no es todo lo buena que debería ser, pero bueno, conservamos cierta capacidad de trabajo que tratamos de utilizar para transmitir nuestra experiencia, no para dar lecciones, transmitir experiencias. Pero no se pueden transmitir experiencias solo escribiendo. El diálogo vivo, el diálogo cara a cara, la relación con los militantes, sobre todo con los militantes más jóvenes, que tienen posibilidad de intervenir directamente en los procesos políticos y sociales, es decisivo. Entonces, con estos diálogos, yo aprendo y me entusiasmo tanto o más que ustedes. Así que les agradezco muchísimo la invitación a esto. Y bueno, y ojalá podamos repetir con el tiempo algunos de estos encontros. Muchas buenas noches y saludo a todos los compañeros y compañeras. Obrigado. Então, pessoal, agradecemos a todos, tá? E esse vídeo ficará disponível no Facebook e depois no nosso canal do YouTube, tá? Para quem não conseguiu assistir todo ou quiser divulgar, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau. Tchau.